Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión estoy muy agradecido porque aceptó la invitación de venir a platicar con nosotros Norma Banda Benavides. Ella estudió economía, ha sido administradora, ha sido directora de escuela, locutora de radio, ha tenido infinidad de actividades durante su vida. Es obviamente esposa, madre, miembro de la iglesia, sirvió en la misión en su juventud y creo que sirvió 2 misiones más ahora que con su esposo. Ella ya nos platicará un poco más adelante al respecto. En el bajo mundo de los compañeros de la misión la conocemos como Normita y bueno, le damos una bienvenida con mucho gusto a Normita. Norma, ¿cómo estás? Hola, buenos Buenas días. noches. Qué gusto Muy saludarte. buenos días. Igualmente, estoy feliz de poder estar platicando aquí contigo y sobre todo estoy muy honrada de poder estar en esta transmisión donde muchas personas podemos cada vez más nutrirnos con aquellas cosas bonitas. Gracias. Y bueno, Normita, me gustaría empezar. ¿De dónde vienes? Platícame un poco de tus antecedentes familiares, cómo fue tu niñez, y tú me compartiste un par de experiencias interesantes de tus antepasados, entonces yo creo que a todos nos gustaría escucharlo. Bien, yo no vengo del mono. Puede ser por lo peluda, pero afortunadamente tengo la certeza que no. Mis padres fueron 2 militares. Mi madre y mi padre tuvieron 2 hijos, una de ellas fui yo, y un hermano que murió. También cuando fui niña, cuando fui muy pequeña, me encantaba mucho, me fascinaba mucho la playa. Y ahí te podrás imaginar dónde nací. Es en un lugar de México que está hermosísimo. Yo creo que quién no ama el lugar donde nació, ¿no? ¿Quién no tiene esas raíces chiquititas ahí? Pero ese lugar había unas tortas sabrosísimas que llevaban de todo. Esas tortas les conocen como tortas de la barda. Esas tortas eran el pan de cada día de los tampiqueños. Entonces nací en Tampico. Ese lugar fue el lugar en el que nací, crecí y viví con mis abuelos y mis papás estaban fuera. Ok, ¿y cómo fue tu niñez allá en Tampico? ¿Eras inquieta? ¿Eras dedicada a tus estudios? ¿Cómo eras? Yo era la niña de dieces, esas que dicen que no triunfan, que no son buenas. Yo creo que muchas cosas de las que nos dicen ahora pueden ser ciertas, pero cada quien vive una vida de acuerdo a lo que le toca vivir, al mar que le toca nadar, navegar. Muchas personas pueden decir, es que si tienes 10, no lo vas a hacer en la vida, o si tienes 8, eres el mejor, yo creo que cada quien debemos saber navegar por el mar que nos toca vivir. En mi caso, a mí me decían mis padres, tienes que sacar 10, porque en ese entonces era como si no sacabas esas calificaciones, pues te hacía falta algo, ¿no? Te hacía falta algo. Yo estoy de acuerdo en que muchos lo hacíamos como mecánicamente y me encanta la educación ahora que es más personalizada, más en los talentos que tenemos, más enfocada hacia lo que podemos hacer mejor y lo que disfrutamos. En ese entonces yo pude en la primaria desarrollarme con un promedio de 9.8 a calificación final y yo me traumé porque nunca llevé la bandera porque tenía 9.8. Sí, ya cuando crecí me di cuenta que porque la comisión o comité de padres de familia, pues ahí influía también y pues mis papás siempre estaban trabajando, ¿no? Entonces, así me dijeron. Entonces, de niña fui muy chiva, muy juguetona, era la de la bicicleta que todos usaban, porque toda mi cuadra, puedo mencionarte a mis hermanas que son mis vecinas.
pero fueron mis hermanas, mis amigas, eh, Gabriela, Lupita, una que se llamaba Dionisia, pero decía, yo me llamo Norma. Y entonces yo me sentía así como, pum, ¿no? Esponjada, porque a ella le gustaba que le dijeran Norma. Puedo mencionarte amigos entrañables de la infancia con quien crecí. Fíjate que yo tenía unas reglas de mis padres, como ellos no estaban, entonces tenía unas reglas que decían, no queremos que metas a alguien adentro de la casa cuando nosotros no estamos. No sé si ese tipo de reglas puedan ser para todos, pero en mi caso era muy estricto. Y ahora entiendo por qué no, porque ellos no estaban en el hospital militar trabajando. Y entonces, pues yo decía, pues, ¿cómo le hago para cumplir la regla y a la vez convivir con mis amigos y vecinos? A veces iba un jovencito que se llamaba Javier y se acercaba a la ventana. Hola Norma, ¿cómo estás? Y yo no lo dejaba y estábamos en la ventana, ¿no? Pero un día se me prende el foco y ¿qué crees que hice? A ver, ¿qué No, no hiciste? tiene. Que saco la sala, la televisión, todo al jardín. Y dije, pues la regla es que nadie entre. Pues nadie va a entrar. Nos sentamos todos en el jardín y ahí veíamos la televisión y disfrutábamos como niños. Pero algo que me encantó de la niñez es que al no estar mis padres conmigo, yo tenía que buscar las formas para cuidar de mi abuelita, de la casa, de las responsabilidades de un lugar, desde muy niña. Es decir, tenía que prender la televisión para que se viera como que había gente y ya después irme a comprar algunas cosas. Tenía que regresar y ver que mi abuelita se le apagó a la estufa o no. Mi abuelita era una mujer muy industriosa, muy trabajadora, pero ya estaba grande. Entonces tenía que hacer ciertas cositas que aprendí desde muy niña. Yo iba al centro a los 10 años de la ciudad a traer los, los cierres, botones, cosas de una tía maravillosa que vivía más adelante, que decía, es que van a ir al centro a comprar esto. Y yo me iba, recuerdo que tenía 12 años cuando me empecé a llevar a mis primas. Mis primas tenían como 6 años o 5, y luego Wow. querían ir todos. Y yo tenía 12 años y me llevaba como a 5 al centro. Íbamos bien felices y recuerdo que yo decía, a ver, ustedes se suben primero al autobús y yo atrás, porque yo los quería contar. Entonces los subía y los contaba y los sentaba y yo les decía, ustedes adelante y yo atrás. Y por favor, no se suelten de mí. Siento que todas las personas, incluso quienes pueden escucharnos, pueden a lo mejor decir cosas maravillosas de su infancia si ponen atención a esas pequeñas cosas que hicieron, porque a veces no ponemos cosas así como suficiente atención, lo maravilloso de las cosas que hicieron siendo muy niños. Ahorita ya de grande yo digo, wow, ¿cómo pude cuidar a mis primos y que no les hicieran algo? Y eso fue siempre durante mucho tiempo. A la fecha, mis primas cuando tienen alguna situación me llaman y me dicen, es que tú eres la hermana mayor. Y me acuerdo mucho de eso. Entonces, de mi infancia pudiera decir que fue una infancia feliz, que aprendí poco a poco y que de alguna manera fui muy, muy niña haciendo cosas de grandes. Y, y me Sí, oye, encantó. qué loco que cuando dices tenía 10, 12 años, yo pues estaba bien chiquita, pensé solo al centro, y luego me dices, y ya te llevas a tus primos. Entonces, qué padre que tuviste oportunidad. Era un México diferente, obviamente, y además que tuviste la oportunidad de
de disfrutar tu niñez y al mismo tiempo crecer en tus responsabilidades y hacer algo por los demás. Ahora, ¿fuiste de dieces toda la escuela? O sea, secundaria, prepa, ¿también te mantuviste en esa línea o empezó a cambiar? Tengo un amigo que está en secundaria conmigo. Él era hijo del general, del coronel de la zona militar. Entonces, ese amigo ahorita es abogado, muy reconocido. Entonces, él y yo y otro nos sentábamos juntos y había una maestra que él ahorita trabaja para derechos humanos y es muy importante en su ramo, se llama Marco Antonio. Entonces, él, am, siempre la maestra le decía, es que tú no eres bueno para esto o algunas cosas, algo así. Y María Elena, ay, perdón, bueno, no digo apellidos, la maestra me ponía a calificar a mí, a toda la fila, supuestamente porque terminaba al principio, porque sabía, supuestamente. Entonces, cuando yo llegaba a él, lo tomaba sus cuadernos y él siempre estaba frustrado a la fecha, dice, por lo que los profesores a veces decían. Pero en la secundaria algo que yo aprendí fue a hacer amigos con personas que tenían talentos diferentes a los míos para aprender de ellos. Es como una nota musical, si una canción, si lleva los mismos acordes, pues no es disfrutable. Entonces, yo me hice amigos a los que suspendían, este, los suspendían y entonces llegaban a mi casa y yo les pasaba la tarea y las cosas porque pues, ellos tenían que hacerlas de todos modos aunque estuvieran suspendidos. Y me hice amiga de personas que eran muy buenas en talentos específicos. Así, yo en la secundaria me frustré porque yo en la secundaria, puedo mencionarlo porque es algo real, la secundaria Club de Leones. Entonces, en esa secundaria yo quedé en el taller de mecánica y yo era feliz porque yo Ajá. quería saber porque tenía un carro y como yo hasta hacía cosas de grande, entonces yo tenía un coche ahí en la casa, entonces yo quería saber mecánica y apuntaron, pasaron las hojas y yo quedé en mecánica. Pasaron por cada uno de nosotros a los salones y dijeron, Norma, mecánica, te estoy hablando del tiempo, yo entré a la secundaria de como de 11 años, algo así. Entonces dijeron, bueno, vas a mecánica. Y un solo día me dejaron estar en mecánica, porque supuestamente era un taller para hombres. Ajá. Y me sacaron y me dijeron, tú no puedes estar ahí porque tú eres mujer. Y yo dije, y bueno, ¿y eso qué tiene? Pero yo estaba hablando en otra época, comprendo Ujú. a los que estaban en ese momento y decían, no, tienes que escoger y hay belleza, eso de hacerse peinados, y hay taquimecanografía. Esas son las dos que hay y tú puedes escoger. Entonces yo me quedé así como, pues no, como que así que ves ni ando maquillada, como que me encanta súper, no. Y taquimecanografía, pues no quiero tampoco. Y entonces dijo un maestro que ya murió, el maestro Julio Serrano, dijo, yo tengo cupo, pero es en dibujo técnico. Y yo dije, ahí me meto, ahí métame. Y le digo, yo ni sabía que era dibujo técnico industrial, pero lo que yo no quería era estar haciendo chinos o haciendo taquimecanografía, porque no me llamaba la atención, pudieran ser muy bonitos, pero a mí en lo personal no me llamaba la atención. Estuve con el maestro Julio y el primer proyecto que pidió el maestro Julio, él dijo, ¿alguien te ayudó? Y le dije, no. Dijo, es que estás diseñando interiores como una persona adulta.
eso se quedó ahí en la secundaria. A la vez, ahora me acuerdo y digo, ¿cómo podemos desarrollar desde muy jóvenes, con la ayuda de adultos, por supuesto, algunas cosas y si nos gusta, pues influir por ahí? Sin embargo, había una maestra, yo era muy buena en matemáticas, había una maestra que entró, no dudo de su capacidad laboral, pero ya ahora ya fui directora hasta de secundaria de grande y me cuestiono algunas cosas. Entonces, esa maestra ponía el mismo problema todas las veces. Es decir, lo mismo, y solo ponía ejemplos y háganlo. Si teníamos preguntas, no había preguntas. Entonces, nosotros solamente decíamos, pues como está ahí, así lo vamos a hacer. Pero no entendíamos más. Yo ya de grande, ya di clases de matemáticas a jóvenes y entiendo que hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde salió esto o para qué aquello? Esas no se nos resolvieron. Y ahí que saco malas calificaciones. No me lo podía creer yo. Entonces, cuando mi mamá vio eso, yo estaba a punto de irme a extraordinario en esa materia donde yo revisaba en todos los años, con un cambio de maestra, que alguien que fue a cubrir. Entonces, mi mamá dijo, yo no quiero batallar contigo en las calificaciones. Y yo me quedé así como, dijo, o pasas o te vas a trabajar. Eso era un decir a lo mejor o no sé qué, pero así me decía. Y entonces, quiero decir esto porque fue algo muy especial en su momento. Para mí, yo entendía esto como estar en la oscuridad porque no sabía ni de dónde venía tal término, no sabía cómo conjugar en matemáticas algunas cosas que me dijeron que tenía que hacerlas así. No entendía y entonces doblé mis rodillas y dije, Padre Celestial, yo no entiendo nada de esto, pero no entiendo por qué no entiendo. Si hago mis tareas, hago mis cosas, no entiendo por qué no entiendo. Y entonces le dije, tú dime qué quieres que yo haga para que yo pueda tener más capacidad en esto que se me dificulta tanto. Yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y voy a poner de mi parte lo que sé que debo de hacer. Y entonces de repente le dije, ¿quieres que te prometa en mi edad de 12 años, 13, no me acuerdo, algo así? ¿Quieres que te prometa que no vuelvo a comer elotes en toda mi vida? Ya te imaginas lo preocupada que estaba porque ya yo le hablaba de toda mi vida, ¿no? Pero ese espíritu que todos sabemos que tenemos dijo, no. Y entonces después le dije, bueno, yo no tomo Coca-Cola. Bueno, no puedo mencionar marcas. Yo no tomo eso. Quitemos eso. Pero te prometo que si tú me ayudas, yo voy a dejar de tomar este refresco. Es decir, no lo voy a tomar en toda mi vida. Nunca. Ajá. No lo había tomado, pero yo estaba haciendo como una promesa. Yo no estaba diciendo que fuera malo o bueno, para nada. Yo no me meto con esa parte. Es algo como más entre mí y el Padre. Ajá. Y entonces yo le hice esa promesa. Y hasta el día de hoy, yo no sé a qué sabe un refresco de cola. ¿En serio? Nunca supe, sí. Cuando estuvimos en la misión, decían, no deben tomar, y yo decía, pues yo no tomo desde, pero nos decían algunos, ¿no? No nos decían específicos. Pero yo supe que me haría bien no seguir sin hacer eso. Entonces, esa situación o ese desafío que yo tuve se cambió
hacia comprender cómo un padre amoroso te cuida y te escucha y te previene en algunas situaciones específicas de tu vida. Porque en mi familia tienen diabetes algunas tías y entonces de esa manera yo he logrado vivir tranquila sin tener algunas situaciones. Entonces, lo único que quiero como enfatizar de esto, o lo que sí quiero como comentar, es que cada quien, cualquier cosa difícil, porque para mí eso era muy difícil, si estamos dispuestos, el Padre no solo nos dará guía para eso, sino para lo demás, para lo que sigue, para toda tu vida. Te dará guía Wow. específica de lo que debes o no debes en tu situación personal, sin generalizar, en tu situación personal, ¿qué será mejor para ti? Entonces, esa experiencia me ha servido durante toda mi vida y de un desafío, pues se convirtió en una bendición de manera personal, sin decir o sin comentar que sea bueno o malo. Eso fue una situación personal. Ujú. Eso me Y qué encantó bonito en la secundaria. claro, qué bonito que, digo, se vienen las pruebas duras, que por primera vez te encuentras con una materia que no estabas pasando como estabas acostumbrada a los dieces y todo. Y qué bonito que eso te permite tener una experiencia espiritual, saber que hay un Padre Celestial que te escucha, que está ahí y eso desde muy joven, estamos hablando en la secundaria, tienes menos de 15 años, empiezas a obtener o empiezas a tener una conversión más profunda al Evangelio y a saber que hay un Dios que te ama y que está ahí. Bueno, y al final la prepa fue similar, ya fue más fácil, ¿cómo fue? No, la prepa fue bien feliz. Bueno, la secundaria también, pero sí, en la secund bajé. La prepa fue bien feliz. Estaba en baile, cantaba, a veces hacíamos cosas especiales como shows para mamás y esas cosas. Entonces ganábamos dinero cantando en bodas alguna vez. Así, hacíamos cositas, pero la prepa fue para mí muy relajada y muy feliz. En la universidad yo entré como a los 15 para cumplir 16 a la universidad. Y entonces la universidad, sí, estaba muy chiquita porque a los 11 entré a la secundaria y así. Entonces, cuando entré a la universidad, fue muy especial para mí porque todos eran como más grandes que yo era la más chica, y se empezaban a vestir muy guau. Y yo pues todavía vestía así con la faldita de flans, ya sabes, así, y así toda normal. Entonces, que digo, es que yo quiero ponerme una falda de Tatiana o algo así, de esas de estrellas pegaditas. Y entonces mi abuelita decía no. Entonces yo decía, ok, no. Y empecé a hacer mi propia ropa en la preparatoria porque yo quería hacerla como yo quería. Entonces, mis amigos en la casa nos reuníamos toda la colonia o la cuadrita a hacer las tareas juntos. Pero más que hacer las tareas, era algo muy bonito cuando me decían, es que no entiendo esto, explícame, porque ellos creían que yo sabía. Pues digo, eres la O de sea, los 10. sí, pero no. O sea, yo a veces sentía la responsabilidad o el compromiso de saber, o sea, tengo que saber esto porque me lo van a preguntar. Pero yo no sabía muchas cosas y ellos se acercaban. Recuerdo Gabriela se acercaba, Gabriela estaba 2 años arriba de mi grado y decía, es que no entiendo esto. Y yo, pues si tú no lo entiendes, en mi cabeza yo decía, si tú no lo entiendes, pues menos yo, ¿no? Pero iba y buscaba. Algo que hacía mucho y que me ayudó es que cada día buscaba algo nuevo que aprender, una nueva palabra, cómo se aplicaba, una nueva cosa. Me encantaba aprender. En ese entonces no había tantas información, entonces iba a las bibliotecas y ahí me quedaba toda
aprendía nuevas palabras o nuevas formas de aplicar algo y me gustaba eso, era muy, como muy motivador. A veces yo recuerdo que una vez salí yo, que no, es que esto es muy ambiguo. Y decía yo, tengo que usar mi nueva palabra de hoy. Y entonces me decía, ¿qué es? ¿Cómo es? Es ambiguo y es dudoso. Después comprendí que las debía usar en su momento, Claro. no en cualquier cosa, ¿no? Pero fue increíble la preparatoria y entrar a la universidad fue maravilloso. Me encantó entrar a la universidad, me gustó mucho estar ahí. En ese entonces era bien difícil entrar a la universidad estatal. Algunos de nuestros compañeros de, de generación, de misión, estudiaron ahí. Entonces, como creo Soriano y algunos. Entonces, para mí era, teníamos que ir a hacer un examen y estas cosas. Y entonces, cuando yo fui a ver las listas, yo dije, ¡ih! No quedé o sí quedé, no están las listas. Y me quedé sentadita allá afuera. Después salió alguien y dijo, es que faltan listas. Yo, ay, decía yo, ay, qué bueno, pero como mi nombre es con B, entonces dije, pues si no salía las primeras, pues ya no creo que salgan. Y que voy saliendo y ya llegué a mi casa y dije, bueno, ya quedé en la... Ah, te cuento que también en la secundaria que estuve, me regreso un poquito, era bien difícil entrar a la secundaria, bien difícil. Y todo el mundo decía, es que no sé quién se iba a quedar, no sé quién sí, no sé quién sí, pero nunca decían Norma se iba a quedar. No, entonces yo decía, pues tengo que estudiar y entonces había una guía de preparación para entrar y un primo mío le estaba enseñando a mi prima que mi prima estaba en el TEC de Monterrey. Entonces, yo nada más me ponía ahí al ladito y escuchaba todo y apuntaba, pero a mí no me estaban enseñando a él, ¿no? Nos amamos mucho, pero así fue. Y entonces, pues, cuando fui a la secundaria a presentar el examen, salí y fui la primera que salió de terminar el examen. Cuando yo salí, dije, ya lo reprobé, porque yo pensé que ya habían salido todos, ¿no? Entonces dije, ya reprobé porque salí bien rápido. O sea, lo que yo hago es, lo que me sé, lo hago. Y lo que no, regreso y entonces empiezo a decir, a ver, recuerdo esto, pero lo que no recuerdo y lo que no estudié, pues no lo voy a poner. ¿De dónde lo voy a sacar? Esa es como mi lógica, ¿no? Entonces empiezo un examen haciendo lo que sé y después lo medito un poco con lo que no sé, a ver si recuerdo alguna forma y entrego porque lo demás, si no lo estudié o si no lo sé, pues no voy a inventarlo. Entonces salí y quedé y mi primo no quedó. Entonces fue una frustración muy grande ahí para ellos. Entonces, cuando iba a la universidad, también yo decía, pues a lo mejor ahora me toca no quedar. Y afortunadamente quedé ¿Entraste, entraste directamente a economía? Sí. Ok. No, no es una carrera fácil. No muchas personas se animan a entrar ahí. Este, platícame un poco, ¿por qué economía? Digo, si traías tendencia de que eras buena para el diseño, que eras buena para el dibujo, que eras buena para las artes, y de repente entras a economía, ¿no? Donde habías tenido hasta problemas en matemáticas por aquella maestra. ¿Por qué decides economía y cómo te fue ya estando ahí en la universidad? A mí me encantaban los números, las estadísticas. Pero pude haberme desilusionado por eso que me pasó en la secundaria. A mí me obligaron a cambiarme a dibujo técnico. Yo quería estar en mecánica. Entonces, a veces nos pueden cambiar el rumbo las personas,
pero nosotros seguimos teniendo en el corazón lo que nos hace felices, aquello en lo que pasamos más tiempo es lo que nos hace felices. Y yo pasaba mucho tiempo analizando estadísticas, analizando números, viendo, por ejemplo, yo decía, me decían, bueno, pero es que hay mucha pobreza. A ver, ¿cuántos habitantes hay ahí? O sea, siempre buscaba saber, no nada más por qué, de una manera diálogo, sino ver con los números qué sucede. Y entonces siempre decía, a ver, ¿cuántos habitantes hay ahí? Y a ver qué ha pasado en su historia económica, cuántas devaluaciones, qué ha pasado en su historia hacia atrás. Entonces, me encantaba mirar las cosas para proyectar el futuro. Y el economista es alguien que proyecta lo que va a suceder. Entonces, de hecho, esa afinidad la tenía, pero sí podía haberme desilusionado en la secundaria porque yo no entendía nada y yo llegué a sacar calificaciones que no eran normales para mí y llegué a estar a punto de un extraordinario en una materia que no era supuestamente para mí difícil. Pero ahí pude comprender que de alguna manera ahí sigue lo que tú deseas, lo que quieres hacer. Y entonces, economía solamente había en el TEC de Monterrey. Y a mí me dijeron, pues no vas a estudiar en el TEC de Monterrey, porque cobran esto y es muy buena escuela y todo, pero no. Y yo dije, bueno, entonces, si no estudio, porque al parecer, según yo en esos tiempos, solo había en esa escuela, pues ni modo. Entonces que me pongo a buscar y sí, acababa de empezar la carrera en la universidad estatal. Entonces estaba Entonces, saturadísima las cosas, porque fuiste de las primeras acababa de generaciones. la segunda, Wow, sí, qué padre. la segunda generación. Hasta donde yo tengo entendido, si no de las primeras, la segunda. Ujú. Pero me puse feliz porque acababa de empezar y yo dije, ay, bueno, voy a estudiar, porque yo estaba a punto de decir, igual le voy a terminar estilista, porque el mundo te cambia la jugada muy rápido. Sí, Y entonces dije, bueno, así como había dibujo técnico, a lo mejor me voy, no sé, a arquitectura, alguna otra carrera que haya cupo, porque mi familia era muy trabajadora y son muy trabajadores, pero nosotros somos a trabajar diario, si no, no podemos tener la solvencia. Es decir, no hay una forma en la que yo pudiera estudiar en otro lugar. Y entré y me quedé y me encantó mi carrera. Mis maestros, ellos los puedo mencionar porque son a grandes luces en mi vida. La maestra Sandra Florenzano hasta el día de hoy es una mujer increíble, es doctora. El maestro Rogelio, ellos me escribieron a mí, incluso para decirme, la maestra Sandra, sigue esforzándote porque eres muy buena, y me encantó. Yo fui representante de los economistas ante la Asociación Nacional de Economistas en mi tiempo de estudiante. Y ganamos un congreso, el rector, yo me acerqué al rector, bueno, no me gusta usar el yo, pero en esa palabra, en esa acción sí tuve que sortearme a todos y aventarme y decirle, señor rector, por favor, denos para ir al congreso tal, porque ese es un requisito para que nosotros podemos aplicar para ir a traernos el congreso a nuestra ciudad, el nacional. Y él se me quedó mirando y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo recuerdo, no estoy segura la cantidad, pero parece que 70,000 pesos, algo así. 70,000 pesos y que me los firma. Y yo, ay, gracias, regresé y les dije, ya tenemos el autobús. Y entonces nos fuimos todos al congreso.
para cumplir con el requisito de que el próximo año podíamos ir para ser candidatos a traernos ese congreso. Para ese entonces ya habíamos hecho un grupo en el cual yo era la representante, pero ya varias veces algunas situaciones como de pequeños liderazgos que salen ahí, que dicen, no, es que yo soy mejor y quiero, algo que quiero, algo que quiero decir en esto es que todo se acomoda. A mí me intentaron quitar de representante y después me fueron a buscar para decir, no es que tú eres la representante. Cuando uno hace las cosas de una manera en la que es por servicio a los demás, podemos ver el resultado, podemos ver cómo la mano del Señor te cuida en cada momento. Terminé siendo muy amiga de los que estaban en derredor de mí, e incluso cuando a mí me movieron, iban a expulsar al que hizo esto. Recuerdo que estábamos en México y me dijeron, se va, lo vamos a expulsar. Entonces yo le dije, ¿por qué no le dan otra oportunidad? Y todo el mundo se quedó así como, ¿qué? O sea, ¿te corrió? Hizo todo un cuestión. Y le dije, por favor, denle otra oportunidad. Él nunca supo que yo dije esto hasta como 20 años después o 15. Él era miembro de la iglesia inactivo. Entonces, él se quedó con la siguiente oportunidad y sí se quedó ahí. Había hombres muy valiosos en el comité, muy valiosos. Todos hacían algo importante. Yo no quiero decir, yo presenté el proyecto. Recuerdo que llevaba unos Windys rotos, esas chanclitas, y decían, ¿cómo es que va a presentar un proyecto tan fuerte si anda así? Pero es que yo estaba bien cansada. Yo ya no podía con este aporte de traje y todo, entonces yo me puse los Windys y dije, voy. Entonces algunos se enojaron conmigo, de los míos, uno, porque no me fui como muy guau, pero cuando vio que fuimos favorecidos, se quedó impresionado. Estuvimos compitiendo contra escuelas muy renombradas, o sea, de las más de calidad en economía, una escuela que tiene 4 letras, que empieza con sí, y entonces que van los hijos del diputados, todas las escuelas más renombradas estuvieron compitiendo para esto. Y cuando mencionaron universidad estatal, la de nuestra, la universidadcita donde vamos las personas que, pues, normales, por decirlo así, como yo, entonces dijeron, ganó. ¿Sabes qué pasó? Todo lo que había venido pasando se convirtió en algo maravilloso. Vinieron y me abrazaron y yo no entendía muchas cosas, pero sabía que el Señor había hecho algo porque sabía que era la mano del Señor la que nos sostenía para bendecir nuestra vida y la de nuestros compañeros. Entonces, Wow. Ellos, el que era inactivo, dijo, podemos ir a nuestra habitación de hotel. Le dijo como a los 7 o a los que estábamos más cercanos. Me dijo, ¿sí, Norma? Le dije, sí. Y dijo, ¿podemos ofrecer una oración? Entonces, cuando ganamos, entramos a ese lugar y hicimos una oración para agradecer al Padre, el que nos había cuidado para estar ahí y el que nos había sostenido para que nuestros pequeños talentos se maximizaran y pudiéramos ser una opción de las tantas buenas que había, porque todos eran buenos, todos. Hubo un grupo que se molestó, se enojó, se salió como diciendo ellos, ¿por qué si son de la universidadita chiquitita? Y con poco tiempo en Pero, economía, realmente. y entonces, esto trae a nuestra vida la enseñanza de que no importa qué obstáculos tengamos que pasar,
podemos hacerlos si vamos paso a paso, no viendo, a lo mejor en un día podemos decir, ay, estoy bien estresado por una cosa, pero no vemos todo lo que trae el día. El día es más que una sola cosa que nos sucede, trae más cosas. Entonces, cuando nos sucede algo malo, no estacionarnos en esa cosa que está mal, en esa única cosa, y ver todo el día completo. Bueno, pero vienen mejores cosas en el resto del día. Esa parte fue para mí el ganar el congreso. Vienen mejores cosas en la vida, vienen mejores cosas en tu día a día, y no te instales en la cosa. Por ejemplo, si te llega a pasar algo malo, no te instales en eso, sigue porque vienen mejores cosas, y ve el resto de tu vida y ve el resto del día. Wow, qué padre. Y ahora digo, grandes experiencias en la escuela. Terminaste la carrera, me imagino completa, no terminaste y luego te fuiste y regresaste. Y Ajá, después te vas a la me fui, misión. Me llama la me fui atención. y regresé. Ah, ok, te fuiste y regresaste. Ok, Sí, digo, si estabas teniendo éxito como estudiante en una carrera tan difícil, tan padre, lograste el congreso, ¿qué te hace decir me voy a la misión? Y platícanos brevemente un poco de tu decisión de irte a la misión, cómo te vas y regresas y bueno, terminas con tus estudios. yo me fui a la misión porque sabía que el Señor, que la obra de Dios era más grande que cualquier cosa, que yo era representante de las actividades de instituto en ese tiempo para las 4 estacas que había en mi 4 creo, en mi, donde vivía. Y los jóvenes, había una conversa hermosa, hermosa que se llamaba Eva, y varios jóvenes estaban aprendiendo, y a veces me veían a mí en la universidad como líder de estudiantes, y me veían en instituto como líder de los jóvenes de instituto. De hecho, mi asesor de la estaca, el presidente Isaías Treviño en ese entonces, su hija estudiaba economía, y entonces yo era la representante JAS también de la estaca, aparte de instituto. Entonces, em, traté como de vincular esto de que tenemos que prepararnos y ser mejores, porque así alumbre vuestra luz para que vean de dónde viene, porque no somos nosotros mismos los que hacemos los milagros en nuestra vida, sino de la mano del Señor, para que ellos sepan que Él existe. De hecho, yo conservaba, hacía mucho ejercicio y conservaba una silueta buenísima, como dicen ahora los jóvenes, porque yo decía, es que lo más bonito es para el Padre. Sí, cuando decían, es que las jóvenes que no son de la iglesia, a veces, ¿no? Son más bonitas, yo decía, hello. Es decir, decía, no, nosotras somos esas personitas que podemos darle un giro para que vean la luz de dónde viene, no tanto para que nos vean a nosotros, sino de dónde viene lo que nosotros podemos llegar a ser. Cuando yo me fui a la misión, me fui con una tarjeta casi de 130,000 pesos. En ese entonces era, sí, alguna vez me llamaron y me dijeron, Normita, es que diste de lo que ya sabes que del sobre amarillito, es mucho. Y entonces yo dije, es lo justo, es lo correcto. Y me dijo, ¿y en dónde estás trabajando? Y ya entonces les dije, porque yo ya tenía ciertos recursos en su momento, más o menos. Y entonces, cuando yo me voy a la misión, de hecho, si mal no recuerdo, a lo mejor hablo de más, mi presidente hermoso de misión decía, la hermana que gasta mucho. O sea, yo, la hermana, así. Pero te voy a decir algo que tal vez mis compañeras pueden cotejar porque ellas estaban conmigo.
Mis gastos eran en comida para compartir entre nosotras, cuando ya no teníamos. Mis gastos eran bueno, ya pasó mucho tiempo, ya lo puedo decir, en colchonetas para una área que era muy, muy, muy precaria, en juguetes para Navidad, para los niños de la sierra. Esos eran mis gastos, pero sí eran gastos que yo decía, voy a gastar tal cantidad y comprar un montón de... Recuerdo que una compañera que actualmente está ahí platicando con nosotros, decía, ¿cómo hace esto? ¿Por qué hace? Pero yo decía, es que a la edad de ellos recibir un juguete como yo lo recibí es tan fantástico y ya cuando estás grande lo puedes comprar, ya no está la magia de recibir esto cuando eres niño. Entonces, cuando yo me voy a la misión, sí, yo decido irme a la misión, habían un elder que regresa y cuando él llega, a mí me están apartando para irme a la misión. Entonces, sí, él era un norteamericano que hizo la misión ahí. Entonces, yo me voy a la misión y él dice, ¿por qué? ¿Cómo? Era raro, ¿no? Era chistoso, pero yo tenía el deseo de ir y en mi bendición decía, te bendigo para que cumplas el deseo que tienes de ir a una misión, porque yo deseaba hacerlo y dejé todo y cuando regresé retomé y volví a hacer igual o más o mejor de lo que era en bendiciones, es decir, tuve caminos y puertas muy bonitas. Mi coordinador llegó a hablar conmigo de una forma espectacular y muchas cosas buenas. Maestros me decían, te presento con el director para que quedes en este puesto. Yo te ayudo por la confianza. Eran hermosos los maestros. Sin embargo, estando en un auditorio, dando una conferencia, como en la universidad, llegó un joven y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces, nuevamente dije sí. Y él me dijo, ¿quieres estar trabajando a esto? Y le dije, no, todo lo que yo he estudiado y lo que el Señor me ha bendecido es para que yo lo pueda emplear en mi hogar. Y renuncié de un día para otro en todo. Dejé proyectos grandísimos en manos de otros, que después me dijeron, ¿por qué te fuiste? Tú eres la líder. Algunos que agradezco tanto, tanto, tanto sus palabras. Pero de un día para otro, yo estaba casada, renunciando a esto y en una casa de lámina, como mi primera casa. Ajá. Como mi primera casa en la que juntos íbamos a hacer una familia. Y recuerdo que no tenía piso, la casa, porque a mí me dijeron, si quieres podemos vivir en este lado, en este y en este. Entonces yo pregunté, ¿cuál es tuyo? ¿Qué es tuyo? O sea, y dijo, pues es que mío nada más tengo este terreno, pues ahí en la casa de lámina vivimos, para que no paguemos No acá o gasten. vivamos en otro lugar. Sí. Y entonces él hizo la casa de lámina y entonces yo puse él tenía que estudiar porque había llegado de la misión y tenía que terminar su escuela, entonces se iba desde las 5 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, entonces yo dije, bueno, si el padre me permitió tener un poquito de conocimiento en algunas cosas, yo creo que le puedo echar el piso. Y agarré una cubeta, cemento, mezclé y yo hice el piso de la casa. Todo feo. Sí, pero puse el piso de mi primera casa. Cuando llegó me dijo, ¿qué hiciste? Le dije, el piso, porque como barro, porque era pura tierra. Sí. Eh,
Yo decía, estas historias solo son de La Leona. Cuando las viví dije, ay, no, sí son. Sí, son reales. Sí, así ¿Cuántos años fue. ya tienen, cuántos años tienen de casados? Nosotros tenemos, a ver, como 17. Wow. Pero ahora Sí, platícame un poco, digo, sales de la universidad, te casas con este joven, que digo, ¿qué ha aventado él? ¿Qué ha aventada tú? Empieza una casa de lámina, pero eso que has tenido una trayectoria muy interesante. Entonces, platícame, ¿qué haces? Qué te da por regresar a trabajar y qué proyectos has atendido? Yo creo que eso a la gente nos puede interesar mucho. sí. Cuando yo llego a Oaxaca, yo no iba a trabajar, pero entonces él tiene que terminar su escuela y teníamos que reunir para el título y algunas cosas. Y entonces un día él va a conseguir un trabajo a una escuela y yo lo acompaño. Y entonces llego y me siento y él sube para la entrevista con el director. En ese momento, la dueña de la escuela baja y nos saludamos. Yo no la conozco, pero nos saludamos. Y se sienta al lado de mí y me dice, ¿cómo te llamas? Y le digo y nos presentamos y entonces dice, ¿y qué estudiaste? Y le dije, soy economista. Y me dijo, ¿no quieres dar clases de matemáticas? Y entonces dije, pues si se queda él, pues también yo, porque igual podemos venir, ¿no? Y así empiezo a ayudar un poco, ¿no? Pero porque eran pequeñas horitas, pues matemáticas y ya. Y entonces, cuando él baja, dice, pues ya hablé con el director y va a checar, tal cosa. Y le dije, bueno, yo ya soy la maestra de matemáticas, ¿cómo ves? Y entonces me dice, ay, ¿en serio? Y le digo, sí, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? No, pues está bien. Entonces, como estaba la dueña, dijo, ya se quedan los dos. Y entonces, eso empecé como maestra de matemáticas. Y al año me hicieron el honor y el favor de decirme si quería ser la directora. Entonces, yo dije, es que yo no he estudiado educación. Entonces, mm, es mejor él porque es pedagogo. Entonces, dijo, no, es que yo quisiera que usted fuera. Y entonces le dije, ok, si me aceptan porque son oficiales, adelante, lo puedo hacer, pero si me aceptan. Entonces, estudié algo poquito de educación y entonces, pero voy yo un día a las oficinas y donde acreditan. Y entonces dice uno, no, es que ella no puede ser la directora. Yo estaba bien tranquila porque dije, pues, si es que sí, pues sí, si no, pues no. Pero entonces dice algo, él dice, es que ella para ser directora necesita ser normalista. Y yo le digo, yo soy Norma y soy lista. Ay, no, entonces se ríe y dice, sí, ¿verdad? Entonces revisaron un poquito más mi documentación y entonces dijeron, bueno, hay una posibilidad y entonces el señor extendió su mano nuevamente y pude ser directora de secundaria de jóvenes muy especiales y muy buenos, que ahorita incluso ya tienen hijos y también pudieron salir a una misión. Eso en la secundaria, como directivo de secundaria. Y, y fue especial porque sucedió porque solamente quería como ayudar un poco para juntar lo del título. Eh, algo que en lo que yo puse énfasis fue que no dejaran de estudiar nunca. No importa si te casas, si tienes que comer, todo esto debe impulsarte para seguir preparándote más en lugar de evitarlo. Es decir, es que
porque me voy a casar o porque estoy casado es que debo estudiar. No, porque estoy casado me voy a salir para poder trabajar, porque es como cavar un hoyo en la tierra. No hay salida si se deja de estudiar. La única salida es la preparación en todos los aspectos, ya sea técnica, no me estoy refiriendo a profesional siempre, sino a saber hacer algo, a ser útil en algo. Entonces, de esa manera podremos encontrar la salida hacia la autosuficiencia. Entonces, hay que sacrificarnos haciendo pequeños cambios o de la forma en que tenemos que vivir a fin de que el estudio sea una prioridad. En el caso de los que van regresando de la misión y en el caso de los que se casan o los recién casados. Si algún recién casado dice, ya, yo prefiero trabajar para darle a mi esposa un poco más, créame que le va a dar un poco menos, porque lo que le va a dar va a ser hasta donde él y su conocimiento le pudieron dar a ella, pero si se esfuerzan un poco más a esa edad de su juventud, van a llegar a ser autosuficientes. Entonces, esa es la parte como yo regreso a trabajar. Ok, ahora estás en Oaxaca, es un ambiente diferente a donde creciste, pero estás con tu esposo, están juntos luchando. Las circunstancias te llevan a ser directora y sé que tuviste una trayectoria que has tenido varios puestos y gestión de gobierno y cosas por el estilo. Me vienen dos preguntas para no alargarnos mucho porque tenemos el tiempo encima. Uno, Sí. me comentaste que conviviste muy de cerca con un premio Nobel. Me interesa saber cómo se dio, qué aprendiste, qué experiencia tuviste con él y ahorita te hago la segunda. Sí, nosotros como economistas a nivel nacional éramos un grupo muy unido. Entonces, los líderes de este grupo, que eran demasiado respetuosos con el trabajo de cada uno de los representantes locales, nos hacían una invitación. Y entonces a mí me hicieron una invitación en esa vez personal y tuve la oportunidad de estar con Mondel, Premio Nobel de Economía canadiense. Entonces, él enseñó una cátedra, nos enseñó y pudimos convivir con él en unos momentos donde él estuvo presto para estar con algunos estudiantes. Tomamos una fotografía del recuerdo que atesoramos. Sin embargo, algo de lo que me llevé de esa experiencia fue cuando él estaba enseñando, porque todos en la vida pueden ser buenos maestros de alguna cosa, pero cuando tenemos la oportunidad de que las personas que se han dedicado a un tema específico nos enseñen, nos quitan tantas barreras. Entonces, yo tenía una idea equivocada de teoría monetaria y él me ayudó a comprenderla mediante su enseñanza. Entonces, así fue como se dio, lo disfruté, lo agradecí para quienes pudieron hacer lo posible, tuvimos esta convivencia especial y eso llenó mi vida y alguien de mis amigos dijo, Norma, si puedo resumir en la vida lo que tú has hecho por mí, puedo decir que tú me has enseñado a que no hay imposibles. Y yo le dije, sabes que a mí el Salvador me enseñó eso. Jesucristo dice que no hay imposibles para Dios. Y eso es lo que quedó en mi corazón y ese día lo constaté, no había imposibles porque estábamos al lado de una persona muy especial que nos estaba dando esa cátedra. Wow, wow, qué padre. Y la segunda, digo, estás en la educación, algo que no habías estudiado y que al final terminas dando clases y haciendo todo esto. Y luego, digo, ahora que estamos juntos en el chat de la misión, me llama la atención, ¿cómo terminas como locutora? O sea, ¿qué te hace tener un programa de radio y ahora sales en la radio en Oaxaca y todo? ¿Cómo terminas ahí, Normita? Platícame, por favor. De chile, de mole y de manteca, ¿no? Sí, o sea, digo, has hecho tantas cosas en tu vida y en todo eres buena, en el dibujo, en el diseño, en las matemáticas, como educadora, gestión de administradora, gestión de ante el gobierno y de repente terminas de locutora. O sea, platícame, ¿cómo es, qué haces ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Este,
yo creo que a mí en lo personal me parece un giro muy interesante y estoy bien interesado en escucharlo. Bien, yo como gestor de gobierno trabajo para una financiera muy acreditada aquí en Oaxaca, entonces yo represento a esa financiera ante gobierno y gestiono los permisos y autorizaciones. Entonces, con el afán de servir, además de ganar lo necesario, siempre estamos abriendo posibilidades para que las personas conozcan lo que tienen de cerca. He sido presidenta de la Academia de Negocios de la Iglesia y de esa forma me interesaba difundir algunas cosas a las personas que no eran miembros, porque como economista, una de las cosas que estudié fue la pobreza. No es lo mismo ser pobre en México que en otros lugares. Entonces, ¿pero por qué se es pobre en México? Muchos de nosotros hemos dejado de servirnos unos a otros en lo que tenemos y en cuanto podemos extender esta mano, de verdad que se nos llena el alma para decir, hay estas posibilidades. Hace más de 10 años que checo algo así, el sistema Soyet UNAM, que es una UNAM en línea, que nadie conocía esto y algunas otras cosas. Entonces, por eso me acerco yo y voy a el radio y hablamos con los dueños y entonces decir, ¿qué podemos hacer para mejorar la vida de los demás? Para que ellos sepan algunas cosas que otros sabemos, que no se queden ahí ocultas tanto. Por ejemplo, ahora Mentors, que es un sistema de la iglesia que pueden accesar no miembros de la iglesia y también que puedan conocer, que pueden estudiar inglés en línea, que pueden estudiar muchas cosas que el Señor ha puesto no solo para los miembros, sino para sus hijos, para todos los que estamos en esta tierra. Entonces, esa es lo que me lleva ahí y ya después, pues, hemos tenido charlas y ha venido siendo bueno y entonces ya me he quedado en algunas cosas. Sin embargo, yo sí puedo decir, si puedo resumir esta gran plática en la que me permitiste decir algunas cosas, puedo decir, número uno, nunca se digan algo que no le dirían a los demás. Si ustedes no son capaces de decirle a alguien más que es feo, que es malo, que es flojo, tampoco se lo digan a sí mismo. Jamás se digan que no pueden hacer algo. Si ustedes a los demás no les pueden decir, oye, tú no puedes, no se lo digan tampoco a ustedes. Esa fue una enseñanza que un gran amigo me dio y lo atesoro en mi corazón y lo llevo en mi alma y en mi vida porque él me enseñó esta parte de cómo ayudarme y cómo hablarme también a mí. Y la segunda cosa que yo diría es, lean su bendición patriarcal y escudriñen su bendición patriarcal, porque de cierto, ahí sabrán qué hacer. En todo el momento, en cada situación, sabrán de seguro qué hacer. Mi bendición decía, eres buena para los números. Después decía, eh, estás hecha para ser maestra. Y después decía, estás hecho para ser líder dentro y fuera de la iglesia. Y hay una parte donde mi compañera, hermana Landeros, en su tiempo, esposa del Alarcón, ella leyó y dice, Banda, te hablo por teléfono para saber si ya se cumplió esta parte. Y le dije, no sé, porque esa parte es, te invitarán a ocupar un cargo público. Entonces, yo sé que el Señor tiene sus propósitos, que no son en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él, pero que de verdad se van a cumplir y nosotros podemos ser instrumentos en sus manos si queremos. Todos podemos ser instrumentos en sus manos porque finalmente el propósito de Dios nunca se va a frustrar. Entonces, hablarse bonito, siempre leer su bendición patriarcal serían las dos cosas que yo pudiera decir de cómo cada paso en mi vida he tenido esa luz. Y digo, estás muy joven,
Ay, Estamos gracias. en la plenitud de nuestra edad adulta, todavía tenemos una carrera, mucho tiempo para nuestra carrera profesional y todo esto. Y aquí la verdad, ahorita que te estoy escuchando todo lo que has hecho, cómo se han ido abriendo puertas en tu vida, lo único en lo que puedo estar pensando es, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más viene para Normita? Porque con estos giros que has tenido tan repentinos y que prácticamente en lo que empiezas te va bien, no tengo ni idea qué nos depara el futuro y me emociona el siquiera imaginar qué sigue. Pero bueno, en tu mente, Normita, ¿qué sigue? ¿Qué cosas vienen más adelante en tu vida? Bien, yo ahorita tengo una propuesta muy especial para participar en una situación un poco política por ahí, pero estoy estudiándola y porque sinceramente no, en toda mi vida nunca he tomado algo que no sea mío. A pesar incluso de mí, a pesar de lo que sea, no considero el dinero como una forma de cambiar tu paz. Entonces, si hay una invitación de alguna forma a estas, la estudio de una manera en la que por lo menos cualquier cosa que pase por mis manos sea íntegra. Lo demás, yo no sé, pero que se me permita ser íntegro de verdad. Esa es la parte en la que nunca voy a moverme de ahí. Y por otra parte, tengo un plan personal para crear mi propia empresa en este año. Pero ese plan empieza a la mitad del año, un poco más, pero está afortunadamente yendo por buen camino. Tengo que terminar algunos acuerdos y contratos bien antes de continuar en eso, porque esa ha sido una de las formas en las que nosotros también podemos ser bendecidos, cuidando de terminar bien las cosas, hacerlas bien, entregar las cosas bien y dar continuidad. Entonces, me fascina, a mí me fascina. Actualmente estoy sirviendo para la misión. Nunca fui secretaria de materiales, nunca estuve en la oficina en la misión MMTG, la mejor. Entonces, nunca fui, pero ahora tengo la bendición de serlo y agradezco tanto lo que estoy aprendiendo. Y también puedo testificar que los misioneros que ahora están son los mejores misioneros. Sé de mí misma que son misioneros espectaculares, grandes, bendecidos, obedientes. Nosotros no fuimos los mejores, nosotros fuimos los que pusieron los cimientos para que nuestras nuevas generaciones vayan brillando y atrás otros igual hicieron con nosotros. Entonces yo sé que estos misioneros que están ahorita son geniales y me fascina convivir con ellos. Gracias, Normita. Bueno, y el tiempo se nos vino encima, fue una plática súper agradable. Tienes muchísima charla. Queda claro que si quisiéramos seguir aquí nos amanece, como dicen por ahí. Te voy a decir qué es lo que me llevo a platicar contigo. Y fue algo que comentaste al principio de la charla. Es que necesitamos dejar que nuestra luz brille. No importa dónde estemos, al final puedes estar en otra ciudad, puedes estar en otra empresa, dedicarte a otra cosa, pero algo que tú has hecho, Normi, a través de toda tu vida, desde lo que nos platicaste en la primaria, secundaria, en la prepa, en la universidad, en la misión, ha sido el permitir o el actuar de tal forma que tu luz brille. Y gracias, Normita, por esa luz, gracias por haberla compartido con nosotros hoy. Me llevo muchas cosas para meditar, para aprender, para aplicar en mi vida y yo estoy seguro que aquellos que nos escucharon también lo han hecho. Nada más les recuerdo a la audiencia antes de que Normita se despida de que por favor ayúdenos a compartir estos videos, ayúdenos con un pequeño like, no nos cuesta nada compartirlo para que más gente nos escuche y que más gente se inspire en historias de vida como la que Normita nos ha compartido y que podamos trascender como miembros de la iglesia y demostrar que habemos que necesitamos esforzándonos por cumplir la visión de los lamanitas que se dio acerca de nosotros hace algunos años. ¿Algo con lo que quieras concluir, Normita? Solo quiero decir que tenemos un Padre amoroso, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él vive.
y que Él venció cualquier tentación estudiando también las Escrituras, porque escrito está, dijo Él. Cualquier cosa que nos suceda, vayamos a las Escrituras, vayamos a la oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigos. Y bueno, ella fue Norma Banda Benavides y esto es Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Hasta la próxima.